En las colinas brumosas del este de Kentucky, donde los valles guardan secretos tan antiguos como las piedras que los forman, hay una historia que los abuelos susurraban junto al fuego durante las largas noches de invierno. Una historia que comenzó en el otoño de 1834, cuando las hojas doradas caían como lágrimas sobre la pequeña congregación bautista de Pine Hollow. Era una época en que las familias se conocían por generaciones, cuando la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato, y cuando los niños aún creían que los ángeles podían hablar a través de los sueños. Doña Carmen Vázquez, ahora de 96 años, recuerda perfectamente las historias que su bisabuela le contaba sobre aquellos días. Mi bisabuela era apenas una niña entonces. Susurra desde su mecedora, con los ojos brillantes como perlas antiguas. Pero nunca olvidó lo que vio cuando llegaron las gemelas Morrison a nuestro valle. Nunca olvidó los sueños que cambiaron todo para siempre. Su voz se quiebra ligeramente al recordar. Porque lo que esas niñas revelaron en sus visiones, mi querido amigo, era una verdad tan terrible que toda una comunidad tuvo que enfrentar los pecados que habían enterrado bajo las mismas piedras de su iglesia. Pero lo que la abuela Carmen reveló después cambió todo lo que creíamos saber sobre Pine Hollow. En aquellos días de noviembre de 1834, cuando el viento del otoño susurraba entre los pinos que daban nombre al valle, la vida en Pine Hollow transcurría con la lentitud reconfortante de las estaciones. Era una comunidad pequeña, bendecida por Dios y protegida por las montañas, donde cada domingo las familias se reunían en la modesta iglesia de madera que habían construido con sus propias manos 16 años atrás. El pastor William Phillips, un hombre de barba gris y ojos bondadosos, llevaba los registros de la comunidad con la dedicación de quien sabía que cada nacimiento, cada matrimonio, cada muerte era parte de la historia sagrada de su pueblo. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos en las granjas dispersas por el valle, seguido del humo que se alzaba desde las chimeneas como oraciones matutinas. Las mujeres preparaban el desayuno mientras los hombres salían a ordeñar las vacas y alimentar a los cerdos. Los niños corrían descalzos por los senderos de tierra, sus risas mezclándose con el murmullo constante del arroyo que atravesaba el corazón de Pine Hollow. La señora Elizabeth Phillips, esposa del pastor, cuidaba su jardín con el amor que una madre dedica a sus hijos. Sus tomates eran los más rojos de todo el condado, y sus flores de crisantemo adornaban el altar cada domingo. Los Henderson, los Murphy, los Jackson, todas las familias tenían sus roles en esta pequeña sociedad, donde cada persona importaba, donde cada ausencia se notaba inmediatamente. Pero esa armonía aparente se vio alterada cuando el reverendo Ezequiel Morrison llegó a Pine Hollow con sus dos hijas gemelas. Era un hombre alto y delgado, de cabello negro como el carbón y ojos que parecían ver más allá de lo que los demás podían percibir. Había perdido a su esposa durante el parto de las niñas, y desde entonces había vagado por los territorios de Kentucky, predicando la palabra de Dios y buscando un lugar donde establecer un hogar para Rebecca y Rachel. Las gemelas eran extraordinarias desde el primer momento en que pusieron pie en Pine Hollow. Tenían 9 años, con cabello dorado como espigas de trigo y ojos azules que reflejaban la profundidad de los lagos de montaña. Pero había algo más en ellas, algo que los adultos notaron inmediatamente, aunque no pudieran explicarlo con palabras. Era la manera en que miraban a las personas, como si pudieran leer sus almas como páginas de un libro abierto. Recuerdo perfectamente ese primer domingo cuando aparecieron en la iglesia, cuenta don Roberto Méndez, nieto de uno de los primeros colonos. Su voz se suaviza al evocar esos recuerdos que han permanecido intactos durante décadas. Mi abuelo me contó que cuando las niñas entraron al templo,
Hubo un silencio extraño. No era solo el silencio normal de la oración, era como si hasta los pájaros hubieran dejado de cantar afuera. El pastor Phillips recibió a la familia Morrison con los brazos abiertos, como era la costumbre en Pine Hollow. Les ofreció la antigua cabaña de los Whitman, que había permanecido vacía desde que la familia Whitman había desaparecido misteriosamente 16 años atrás. Era una casa sólida, construida con troncos de roble, con una chimenea de piedra y un pequeño huerto en la parte trasera, perfecta para un predicador y sus 2 hijas. Los primeros días transcurrieron con normalidad. El reverendo Morrison ayudaba al pastor Phillips con los servicios dominicales, y las gemelas asistían a las clases que la señora Henderson impartía en su casa para los pocos niños del valle. Pero pronto comenzaron a circular susurros entre las familias. Susurros sobre los sueños extraños que las niñas tenían cada noche. Rebecca soñó con la plaga que iba a destruir el jardín de Mama, murmuró un día la pequeña Sarah Henderson a su madre. Y Rachel vio en sueños dónde papá escondió la botella de whisky detrás del granero. Al principio, los adultos sonreían con benevolencia ante lo que parecían ser las fantasías típicas de los niños. Pero cuando los tomates de la señora Phillips comenzaron a marchitarse inexplicablemente, y cuando el señor Henderson encontró efectivamente una botella de licor escondida exactamente donde Rachel había dicho, las sonrisas se convirtieron en miradas preocupadas. El pastor Phillips comenzó a anotar cada detalle en su diario personal, con la meticulosidad de un hombre de fe que reconocía que algo extraordinario estaba ocurriendo en su comunidad. Las niñas Morrison han demostrado un don que no puedo explicar con palabras humanas. Escribía con su caligrafía cuidadosa. Sus visiones son precisas hasta el último detalle, revelando secretos que ningún mortal debería conocer. Pero lo que realmente inquietó a la comunidad fue cuando las gemelas comenzaron a hablar sobre cosas que habían ocurrido antes de su llegada. Cosas que solo las personas directamente involucradas podrían saber. Rebecca describió con exactitud la pelea que el señor Murphy había tenido con su esposa el mes anterior, incluyendo las palabras exactas que se habían gritado en la privacidad de su cocina. Rachel sabía que el tesorero de la iglesia, el respetado granjero Thomas Jackson, había estado tomando dinero de las ofrendas para pagar sus deudas de juego. Era como si esas niñas pudieran ver a través del tiempo, recuerda doña María Santos, cuya familia se estableció en el valle vecino. Mi abuela decía que cuando las miraba, sentía como si toda su vida estuviera escrita en un libro que ellas podían leer de principio a fin. Era desconcertante, pero también había algo puro en ellas, como si fueran instrumentos de una verdad superior. Los domingos se volvieron tensos en Pine Hollow. Las familias seguían asistiendo a la iglesia, pero había una inquietud palpable en el aire. Los hombres evitaban la mirada de las gemelas y las mujeres se santiguaban discretamente cuando las niñas pasaban cerca. El pastor Phillips se debatía entre su deber como líder espiritual y su creciente preocupación por el efecto que las visiones estaban teniendo en su congregación. Durante semanas, las revelaciones de Rebecca y Rachel se limitaron a pequeños secretos, mentiras piadosas y pecados menores que, aunque embarazosos, no amenazaban los cimientos de la comunidad. Pero el pastor Phillips podía sentir que algo más grande se avecinaba. En sus oraciones nocturnas pedía orientación divina para comprender el propósito de estos dones extraordinarios. La respuesta llegó una noche fría de diciembre, cuando las gemelas despertaron gritando al unísono desde su pequeña habitación en la cabaña de los Whitman. Sus gritos eran tan desesperados, tan llenos de terror, que despertaron a todo el valle.
El reverendo Morrison corrió hacia ellas y las encontró temblando, con los ojos muy abiertos y lágrimas corriendo por sus mejillas rosadas. «Papá», susurró Rebecca con voz quebrada, «vimos a la familia que vivía aquí antes, los Whitman. Vimos lo que les pasó realmente». Y Rachel, con la inocencia terrible de una niña que ha visto demasiado, añadió, «No se fueron del valle, papá, nunca se fueron. Están aquí, bajo nuestros pies, bajo la iglesia, y no están solos». Esa noche cambió todo en Pine Hollow, porque lo que las gemelas revelaron no eran solo los secretos vergonzosos de una comunidad pequeña. Era una verdad tan oscura que había permanecido enterrada durante 16 largos años. Los años habían pasado lentamente en Pine Hollow desde aquel terrible otoño de 1818. La memoria oficial de la comunidad había construido una versión cómoda de lo que había sucedido con la familia Whitman. Habían vendido sus tierras y se habían marchado hacia el oeste, como tantas otras familias en busca de nuevas oportunidades. Era una historia que todos habían aceptado, que se había repetido tantas veces que casi se había convertido en verdad. Mi abuelo siempre decía que las historias oficiales son como las flores del jardín, reflexiona don Carlos Herrera, descendiente de una de las familias fundadoras. Hermosas por fuera, pero a veces ocultan raíces podridas bajo la tierra. Su voz se vuelve grave al recordar las conversaciones susurradas que escuchó durante su infancia. Porque aunque todos decían que los Whitman se habían ido, había cosas que no encajaban, cosas que la gente prefería no mencionar. Durante aquellos 16 años de silencio, la iglesia de Pine Hollow había prosperado. Las ofrendas habían sido generosas, permitiendo mejoras en el edificio y la construcción de nuevas dependencias. El pastor Phillips había presidido bodas y bautizos, había consolado a los dolientes y había celebrado los nacimientos. La vida había continuado con la aparente bendición divina, y la comunidad había crecido tanto en número como en prosperidad. Pero siempre habían existido las pequeñas inconsistencias que solo las personas más observadoras notaban. La señora Henderson recordaba vagamente que Jacob Whitman había mencionado planes para plantar un huerto de manzanos en la primavera, planes que parecían incompatibles con una partida repentina. El señor Murphy había encontrado extraño que Whitman hubiera dejado atrás sus herramientas más valiosas, especialmente el martillo de carpintero que había pertenecido a su padre. Y luego estaban los niños de la época, ahora adultos con familias propias, que guardaban recuerdos fragmentados de aquellos días. Recordaban haber visto a los hombres trabajando cerca de la iglesia durante varias noches consecutivas, cargando carretillas llenas de tierra. Recordaban el humo que se alzaba desde una hoguera que ardió durante 3 días completos. Recordaban a sus padres susurrando conversaciones que se detenían abruptamente cuando los pequeños se acercaban. Los niños ven cosas que los adultos prefieren ignorar, dice doña Elena Ruiz, cuya memoria se extiende hasta aquellos días distantes. Yo tenía 8 años cuando pasó todo aquello, y recuerdo perfectamente el miedo en los ojos de mi madre. No era el miedo normal de una mujer preocupada por su familia, era algo más profundo, como si hubiera presenciado algo que no debería haber visto. El pastor Phillips había mantenido registros meticulosos durante todos esos años, pero incluso en sus anotaciones privadas había espacios en blanco, períodos donde sus entradas se volvían vagas y evasivas. Las páginas correspondientes a octubre y noviembre de 1818 estaban notablemente ausentes de detalles específicos, limitándose a comentarios generales sobre el clima y los servicios dominicales. Durante las décadas de silencio, algunos miembros de la comunidad habían intentado encontrar rastros de la familia Whitman en otras ciudades y condados.
Habían escrito cartas a parientes lejanos, habían preguntado a comerciantes itinerantes, habían consultado registros en las oficinas gubernamentales, pero Jacob Whitman, su esposa Mary y sus dos pequeñas hijas Hope y Faith parecían haber desaparecido completamente de la faz de la tierra. Era como si se los hubiera tragado la niebla de las montañas, cuenta el señor Diego Morales, historiador local cuya familia llegó al valle en 1820. Durante años, la gente se consolaba pensando que habían encontrado una vida mejor en algún lugar. Era más fácil creer eso que enfrentar las alternativas. Las estaciones habían marcado el paso del tiempo con su ritmo inmutable. Los mismos campos que habían sido cultivados por los Whitman ahora daban cosechas abundantes para otras familias. La cabaña que había sido su hogar se había mantenido en buen estado, preparada para recibir a los Morrison, como si el destino hubiera dispuesto que nuevos ocupantes llegaran exactamente cuando la verdad estaba lista para emerger. Pero había señales que algunos de los más ancianos habían comenzado a notar con el paso de los años. El terreno alrededor de la iglesia había permanecido extrañamente fértil, produciendo hierba más verde y flores más grandes que en cualquier otra parte del valle. Los árboles cercanos crecían con una vigencia inusual, como si sus raíces se nutrieran de algo más que agua y tierra común. La naturaleza nunca miente, solía decir la abuela Patterson, una mujer sabia que había llegado al valle como esposa joven y había visto generaciones nacer y morir. Cuando la tierra se ve demasiado verde en un lugar específico, cuando las plantas crecen demasiado rápido, la tierra está tratando de contarnos algo. Los domingos, cuando la congregación se reunía para el culto, algunos de los miembros más sensibles habían comenzado a reportar sensaciones extrañas cerca del altar. Una frialdad inexplicable que no parecía relacionada con el clima, susurros que no provenían de ninguna voz humana, la sensación persistente de estar siendo observados por ojos invisibles. El señor Jackson, el tesorero cuya deshonestidad había sido expuesta por las gemelas, había comenzado a experimentar pesadillas recurrentes años antes de la llegada de los Morrison. En sus sueños veía rostros que no podía identificar claramente. Escuchaba voces que le suplicaban justicia. Sentía manos frías que se aferraban a su ropa mientras él contaba las monedas de las ofrendas. Thomas Jackson era un hombre quebrado mucho antes de que las niñas Morrison revelaran su robo, recuerda su nieta, la señora Ana Vega. Mi abuela me contaba que había noches en que lo encontraba caminando sonámbulo hacia la iglesia, como si algo lo llamara desde allí. Cuando despertaba, no recordaba nada, pero estaba empapado en sudor frío y temblaba como una hoja. Los otros hombres que habían estado presentes durante aquellas noches fatídicas de octubre de 1818 también habían comenzado a mostrar signos de inquietud creciente. Algunos desarrollaron problemas para dormir, otros se volvieron más irritables y propensos a arranques de cólera. Varios habían comenzado a beber más de lo habitual, como si intentaran ahogar recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. La señora Murphy había notado que su esposo había comenzado a evitar ciertos lugares del valle, especialmente el área cercana a la iglesia donde solía llevarse a cabo la mayoría de las actividades comunitarias. Cuando ella le preguntaba por qué prefería caminar por senderos más largos para evitar pasar por allí, él simplemente gruñía algo sobre preferir el aire fresco de las colinas. Y entonces llegaron las gemelas Morrison con sus dones terribles y su inocencia que cortaba como una espada a través de 16 años de silencio cuidadosamente mantenido. Era como si el mismo valle hubiera estado esperando este momento, como si la tierra misma hubiera estado conteniendo la respiración durante casi 2 décadas, esperando el momento perfecto para exhalar la verdad.
La mañana después de que las gemelas Morrison revelaran sus visiones sobre la familia Whitman, Pine Hollow despertó en un silencio que era diferente a cualquier otro que la comunidad hubiera experimentado. No era el silencio pacífico de un valle protegido por las montañas. Era el silencio tenso de un lugar donde la verdad había comenzado a filtrarse a través de grietas que habían estado selladas durante demasiado tiempo. El pastor Phillips había pasado la noche en oración, postrado ante el altar de la pequeña iglesia, suplicando orientación divina para enfrentar lo que sabía que se avecinaba. Sus rodillas dolían contra las tablas de madera, pero el dolor físico era insignificante comparado con el peso que sentía en su alma. Durante 16 años había mantenido los secretos de su congregación, había protegido a su rebaño de las consecuencias de acciones que él mismo había presenciado, pero no había tenido el valor de denunciar. El pastor Phillips era un hombre bueno atrapado en una situación imposible. Reflexiona el padre Miguel Santamaría, quien había estudiado los registros de la época décadas después. Era joven entonces, acababa de llegar a Pine Hollow como ministro recién ordenado. Cuando presenció lo que sucedió esa noche de octubre, se encontró enfrentando una elección terrible: proteger a su congregación o buscar justicia para los muertos. La decisión de excavar cerca de la iglesia no se tomó a la ligera. El reverendo Morrison, después de escuchar las descripciones detalladas de sus hijas sobre lo que habían visto en sus visiones, había insistido en que las autoridades fueran notificadas inmediatamente. Pero el pastor Phillips sabía que una vez que comenzara la investigación, no habría manera de controlar las consecuencias. El juez Harrison llegó a Pine Hollow, acompañado del sheriff Mackenzie y 2 ayudantes, todos hombres serios que habían visto suficiente violencia y crimen en los territorios de Kentucky como para no sorprenderse fácilmente. Pero incluso ellos se sintieron inquietos cuando las gemelas Morrison describieron con precisión espeluznante no solo la ubicación de los restos, sino también detalles específicos sobre las pertenencias personales que encontrarían enterradas junto con los cuerpos. Rebecca nos dijo que encontraríamos el reloj de bolsillo de Jacob Whitman exactamente a 3 pies al este del altar, recordaba años después el sheriff Mackenzie en sus memorias. Nos describió la inscripción en la parte posterior: para Jacob, con amor eterno, Mary. Cuando excavamos y encontramos no solo el reloj, sino también esa inscripción exacta, bueno, hasta los hombres más duros entre nosotros sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. La excavación comenzó al amanecer del día siguiente. Los hombres trabajaron en silencio, con las palas mordiendo la tierra que durante años había sido santificada por las oraciones y los himnos de la congregación. Cada palada revelaba más evidencia de la tragedia que había ocurrido allí. Fragmentos de tela, botones de metal, mechones de cabello que aún conservaban su color después de tantos años bajo tierra. Pero fue cuando encontraron los restos de Mary Whitman que la verdadera magnitud del horror se hizo evidente. La mujer había estado embarazada cuando murió, y los huesos diminutos de 2 bebés no nacidos yacían junto a los suyos, una visión que hizo que varios de los hombres presentes se apartaran y vomitaran en silencio. Era más de lo que cualquier persona civilizada debería tener que ver, escribió el juez Harrison en su informe oficial. Una familia completa, destruida en el momento de mayor esperanza y vulnerabilidad, enterrada como criminales bajo el lugar mismo donde otros venían a buscar consuelo espiritual. Las gemelas Morrison habían predicho exactamente lo que encontrarían, incluyendo la bolsa de cuero que contenía las monedas de oro que Jacob Whitman había traído para financiar la construcción de mejoras en la iglesia.
El dinero había permanecido intacto, como si nadie hubiera tenido el valor de tocarlo después del crimen. Era una evidencia tangible de que el móvil había sido más que simple robo. Había sido el deseo de silenciar a un hombre cuyas preguntas habían comenzado a incomodar a ciertos miembros de la comunidad. Según emergía la evidencia, el retrato de lo que había sucedido esa noche de octubre se volvía cada vez más claro y más terrible. Jacob Whitman había descubierto irregularidades en los fondos de construcción de la iglesia. Había comenzado a hacer preguntas sobre por qué ciertos materiales costaban más de lo esperado y por qué algunos trabajadores recibían pagos que no correspondían con las horas trabajadas. Jacob era un hombre meticuloso con los números, cuenta don Fernando Ruiz, descendiente de una familia que conocía bien a los Whitman. Mi bisabuelo me contó que Jacob había sido contador antes de venir a Kentucky y que tenía el ojo entrenado para detectar discrepancias. Cuando comenzó a cuestionar ciertos gastos, algunos hombres se pusieron nerviosos. El plan para silenciar a Jacob había sido concebido durante una reunión secreta en el granero de Thomas Jackson. Los participantes incluían a algunos de los hombres más respetados de la comunidad: el propio Jackson, William Henderson, Patrick Murphy y otros 3 cuyos nombres aparecían en el diario privado del pastor Phillips con la marca de una cruz negra junto a cada uno. La noche del crimen, habían atraído a Jacob hacia la iglesia con la excusa de revisar los libros de cuentas bajo la luz de las lámparas de aceite. Mary había insistido en acompañar a su esposo, preocupada por la tensión que había notado en la comunidad durante las últimas semanas. Las niñas Hope y Faith habían venido también, porque Mary no quería dejarlas solas en casa durante la noche. Lo que siguió fue una masacre, dice simplemente el historiador local, don Antonio Méndez, cuya investigación de los eventos se basó en confesiones que emergieron años después. No fue un crimen pasional, ni un acto de defensa propia. Fue una ejecución fría y calculada de una familia inocente para proteger los secretos financieros de unos pocos hombres codiciosos. Los asesinos habían planeado hacer que pareciera que los Whitman habían partido hacia el oeste, pero la evidencia de la excavación reveló la brutalidad sistemática con que habían eliminado a cada miembro de la familia. Los estudios forenses, limitados como eran en esa época, sugirieron que habían intentado hacer que las muertes parecieran menos violentas de lo que realmente habían sido. Después del crimen, los conspiradores habían trabajado durante 3 noches consecutivas para enterrar los cuerpos, bajo lo que sería la base expandida del altar de la iglesia. Era una profanación que iba más allá del asesinato. Habían convertido un lugar sagrado en una tumba no consagrada. Habían forzado a la congregación a adorar literalmente sobre los huesos de los inocentes. Era como si hubieran querido burlarse no solo de la justicia humana, sino también de la justicia divina, reflexiona el padre Santamaría. Al enterrar a la familia bajo el altar, estaban desafiando a Dios mismo a revelar su crimen. Y tal vez, después de 16 años, Dios finalmente les respondió a través de las visiones de 2 niñas inocentes. La confesión completa de los eventos llegó cuando el peso de la evidencia se volvió irrefutable. Thomas Jackson fue el primero en quebrantarse, seguido por William Henderson y finalmente por Patrick Murphy. Cada confesión agregaba detalles más horrificantes a la historia, revelando no solo el asesinato de los Whitman, sino también una serie de accidentes sospechosos que habían befallen a viajeros que habían pasado por Pine Hollow durante los años siguientes. El tribunal improvisado que se estableció en la iglesia misma, una ironía que no pasó desapercibida para nadie, reveló que los Whitman habían sido solo las primeras víctimas de una red de crimen que había continuado operando durante años.
Viajeros solitarios con dinero, comerciantes que llevaban mercancías valiosas, incluso familias enteras que habían tenido la mala fortuna de acampar en los lugares equivocados. Todos habían contribuido involuntariamente a la prosperidad aparente de Pine Hollow. Era una red de muerte que había estado operando bajo nuestras narices durante 16 años, dice don Pablo Vázquez, nieto de uno de los comerciantes que había escapado por poco de convertirse en víctima. Mi abuelo me contó que había sentido algo extraño durante su visita a Pine Hollow en 1825, algo que lo había hecho partir más temprano de lo planeado. Ahora sabemos que probablemente le salvó la vida. Mientras los detalles completos de los crímenes emergían durante el tribunal, las gemelas Morrison continuaron teniendo visiones que guiaban a los investigadores hacia más evidencia. Describieron la ubicación de una cueva en las montañas donde se guardaban objetos robados. Revelaron la existencia de un código secreto que los conspiradores usaban para identificar víctimas potenciales e incluso predijeron que encontrarían más restos en otros lugares del valle. Era como si esas niñas fueran instrumentos de una justicia divina que había estado esperando el momento correcto para manifestarse, dice doña Carmen Vázquez, cerrando los ojos como si pudiera ver esos días distantes con perfecta claridad. Cada visión revelaba otra capa de corrupción, otra vida que había sido perdida por la codicia de unos pocos hombres que habían olvidado que todos los secretos, eventualmente, salen a la luz. El final llegó como llega el invierno a las montañas de Kentucky, lenta pero inexorablemente, cubriendo todo lo que una vez había parecido familiar con una capa de realidad fría y dura. El tribunal improvisado en Pine Hollow duró 6 días completos y cada día trajo nuevas revelaciones que hicieron que la comunidad se tambalara bajo el peso de verdades que habían permanecido enterradas durante demasiado tiempo. El juez Harrison, un hombre experimentado que había presidiado casos de asesinato y robo a lo largo de la frontera, admitió más tarde que nunca había enfrentado una situación tan compleja. No se trataba simplemente de castigar a unos criminales. Se trataba de desmantelar una red de corrupción que había infectado las estructuras mismas de la comunidad. La iglesia, el centro de la vida espiritual y social del valle, había sido construida literalmente sobre los huesos de las víctimas. ¿Cómo administras justicia en un lugar donde la misma tierra ha sido profanada?, escribió Harrison en sus memorias años después. ¿Cómo castigas a hombres cuyo crimen ha estado bendiciendo a una congregación durante 16 años? Las confesiones completas revelaron que un total de 23 personas habían perdido la vida a manos de la red criminal de Pine Hollow. Además de la familia Whitman, habían asesinado a comerciantes itinerantes, a familias de pioneros que habían acampado en el valle durante la noche, e incluso a un predicador metodista que había llegado con intenciones de establecer una congregación rival. Thomas Jackson, William Henderson y Patrick Murphy fueron sentenciados a la horca, que se ejecutó en el mismo claro donde una vez había estado el jardín de los Whitman. Los otros 3 conspiradores habían muerto en los años intermedios, uno por enfermedad, otro en un accidente con su caballo, y el tercero había desaparecido misteriosamente 2 años antes, dejando a su familia sin explicaciones. Era como si la justicia divina hubiera estado operando lentamente, pero con certeza, durante todos esos años, reflexiona el padre Santamaría. Los hombres que habían escapado de la justicia humana no habían escapado de una justicia superior que trabaja según sus propios tiempos y métodos. El pastor Phillips enfrentó su propio juicio moral ante la congregación. Aunque no había participado directamente en los asesinatos, su silencio había permitido que continuaran. Su castigo fue la excomunión y el exilio perpetuo de Pine Hollow,
una sentencia que aceptó con la humildad de un hombre que sabía que había fallado en su llamado más fundamental. El pastor Phillips llevó esa carga hasta el día de su muerte. Cuenta su sobrina, doña Isabel Moreno, que lo había visitado en sus últimos años. Nunca volvió a ministrar, nunca volvió a predicar. Pasó el resto de su vida trabajando en una granja lejana, orando por el perdón de los muertos y pidiendo a Dios que perdonara su cobardía. Pero tal vez el momento más inquietante llegó cuando las gemelas Morrison tuvieron una última visión, 3 días después de que las ejecuciones hubieran sido llevadas a cabo. Despertaron nuevamente gritando en la noche, y esta vez su mensaje era aún más perturbador que antes. «Papá», susurró Rebeca con los ojos muy abiertos por el terror, «todavía están matando gente en las montañas. Los que quedaron no han parado». Rachel completó el pensamiento de su gemela. El hombre con la cicatriz en la cara y el que cojea del pie izquierdo. Los vimos en el sendero que lleva al norte. Tienen a una familia de 3 personas, una mujer, un hombre y una niña pequeña. Si no los detienen antes del amanecer, habrá más sangre en nuestras montañas. La búsqueda desesperada que siguió llevó al sheriff Mackenzie y sus hombres por senderos traicioneros durante toda la noche. Encontraron a los últimos 2 miembros de la red criminal exactamente donde las niñas habían predicho, en el acto de atacar a una familia de colonos que viajaba hacia Tennessee. La intervención llegó justo a tiempo para salvar las vidas de los viajeros, pero no antes de que los criminales hubieran asesinado al padre de familia. Era como si las montañas mismas estuvieran infectadas por la violencia, dice don Carlos Herrera, cuya familia había decidido abandonar el valle después de los eventos. Incluso después de que los principales culpables fueron castigados, quedaban otros que habían aprendido que el asesinato podía ser un negocio rentable. Los 2 asesinos finales fueron capturados y ejecutados sumariamente, pero el daño a la psique de la comunidad ya estaba hecho. Pine Hollow había sido revelado no como un refugio pacífico bendecido por Dios, sino como un nido de víboras donde la codicia había corrompido hasta las tradiciones más sagradas. En las semanas que siguieron a las ejecuciones finales, muchas familias comenzaron a empacar sus pertenencias. No podían continuar viviendo en un lugar donde cada oración dominical se ofrecía sobre los huesos de los inocentes, donde cada himno de alabanza resonaba en un espacio que había sido profanado por años de engaño y asesinato. La iglesia misma fue demolida por orden unánime de los miembros restantes de la congregación. Las tablas fueron quemadas en una hoguera que ardió durante una semana completa, y las piedras de la fundación fueron arrojadas al arroyo para que el agua corriente pudiera purificarlas. El terreno fue consagrado nuevamente por un obispo que viajó especialmente desde Louisville, pero muchos sintieron que la mancha nunca podría ser completamente borrada. El reverendo Ezekiel Morrison y sus hijas se prepararon para partir de Pine Hollow a finales de febrero de 1835. Habían cumplido con el propósito para el cual parecían haber sido enviados: desenmascarar una red de crimen que había operado con impunidad durante demasiado tiempo. Pero el costo había sido alto, no solo para los criminales, sino para toda la comunidad. Las niñas Morrison habían traído la verdad a Pine Hollow, dice doña Carmen Vázquez, con la sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente para entender que la verdad no siempre es una bendición simple. Pero la verdad, cuando llega después de años de mentiras, puede ser tan destructiva como purificadora. En su última noche en el valle, las gemelas tuvieron una visión final. Esta vez no gritaron ni se despertaron con terror. En cambio, llamaron tranquilamente a su padre y le contaron lo que habían visto.
las almas de la familia Whitman, finalmente en paz, caminando hacia una luz que brillaba más allá de las montañas. «Ya no están atrapados aquí», dijo Rebeca con la voz serena de alguien que había visto tanto dolor, que había aprendido a reconocer la esperanza cuando finalmente aparecía. «Y los bebés que nunca nacieron están con ellos», añadió Rachel, todos juntos, caminando hacia casa. El reverendo Morrison partió de Pine Hollow al amanecer siguiente, llevándose a sus hijas hacia un futuro incierto, pero alejándose de un pasado que finalmente había sido confrontado. Detrás de ellos dejaban un valle que nunca volvería a ser el mismo, una comunidad que había aprendido que algunos secretos son demasiado terribles para mantener enterrados, y una lección sobre el precio que siempre debe pagarse cuando la justicia es diferida, pero no negada. Los que permanecieron en Pine Hollow trabajaron durante años para reconstruir no solo sus hogares y su iglesia, sino también su fe en la posibilidad de vivir en comunidad sin permitir que la codicia y el miedo corrompan los lazos que los unen. Establecieron nuevas tradiciones, nuevas formas de rendir cuentas unos a otros y, sobre todo, un compromiso de nunca más permitir que el silencio proteja a los culpables a expensas de los inocentes. Y cada año, en el aniversario de la noche, cuando las gemelas Morrison tuvieron su primera visión, las campanas de la nueva iglesia de Pine Hollow suenan durante 1 hora completa, no en celebración, sino en recordatorio. Recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, eventualmente encontrará su camino hacia la luz. Recordatorio de que la inocencia de los niños a veces puede ver lo que los adultos prefieren ignorar. Y recordatorio de que en las montañas brumosas de Kentucky, donde los valles guardan secretos tan antiguos como las piedras que los forman, algunas historias nunca mueren. Simplemente esperan el momento correcto para ser contadas.